Hola, ¿cómo están? En este video voy a crear la primera base de datos. Vamos a utilizar PGAdmin, que es una herramienta que nos ayuda a poder trabajar con el gestor de base de datos PostgreSQL. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es realizar una conexión al servidor de la base de datos, ¿sí? Les tengo que decir algo. Nosotros podemos acceder a nuestras bases de datos ya sea en nuestra propia máquina o también en un servidor que se encuentre dentro de una red. Les voy a dar las siguientes definiciones, va a ser algo rápido. Una base de datos puede ser ya sea local. Cuando hablamos de base de datos local, se refiere a que esa base de datos solamente puede ser utilizada por un usuario dentro de un equipo. Por ejemplo, en nuestro caso, que estamos comenzando a crear bases de datos, las bases de datos que vayamos creando van a estar en nuestro equipo, por lo tanto, van a ser locales. Solamente nosotros vamos a poder acceder a esas bases de datos. Pero también las bases de datos pueden ser distribuidas, y es cuando la información se almacena en equipos remotos y se puede acceder a ella, perdón, a través de una red. Por ejemplo, las bases de datos distribuidas, estas están almacenadas en distintas máquinas que integran un sistema y que tienen conexión entre ellas, ¿sí? Por lo tanto, la información se va a encontrar distribuida y no va a estar en una sola localidad como en nuestro caso, que solamente va a estar en nuestra máquina. Ahora, otra definición de localhost. El localhost hace referencia a la computadora donde se está ejecutando cierto programa. Por ejemplo, si nosotros estamos ejecutando o estamos creando una página web, entonces nosotros la tenemos almacenada localmente, es decir, en nuestro equipo. Entonces podemos acceder a esa página web como si estuviera colgada en internet, sin necesidad de que estemos conectados. Entonces, el localhost es el ordenador que tú estás usando y por lo tanto tiene asignada la dirección IP 127.0.0.1. Entonces, al momento de crear la conexión con la base de datos, vamos a considerar eso que les acabo de decir. Esta información es muy breve, luego les hablaré más a detalle sobre esto. Aquí en Servers, para poder crear la conexión con la base de datos, pues create server. Posteriormente aquí le damos un nombre. Le vamos a dar el nombre de localhost. Localhost. Y aquí pues me marca este pequeño error, bueno, una advertencia porque me falta ponerle la dirección. Me voy aquí en Connection. Esta, como les dije, 127.0.0.1. Esta es la dirección de la máquina, de tu máquina localhost por defecto. El puerto, pues les había comentado que es 5432. Le damos aquí el username, pues es Postgre, tienen que verificar que esté este. Y la contraseña, pues le voy a poner un 234. Y creo que es todo. ¿Sí? Después de esto, pues damos en Save, guardar, y ya se ha hecho la conexión. Ahora vamos a crear las bases de datos. Aquí en localhost, en Database, le vamos a dar Create Database, y aquí donde dice Database, pues le vamos a dar el nombre al de la base de datos. Le voy a poner primera BD, y aquí en Owner, pues debe decir Postgres. Después en Definition, pues verificamos que se encuentre UTF-8, luego les hablaré sobre esto. Siempre digo eso, ¿no? Entonces, después de esto, o sea, si me pongo a hablar ahorita sobre esto, ya me metería en otro tema. Entonces, ahora sí vamos a guardar. Y ya hemos creado la base de datos. Entonces, esta es la base de datos. Le damos aquí en más y dice base de datos conectada. Entonces, aquí dice esquemas, nosotros no solamente basta con ya haber creado la base de datos, tenemos que darle su forma, es decir, agregarle tablas, y cada una de esas tablas va a tener sus columnas, sus filas, etcétera. Bueno, por el momento esto es todo. Es simplemente un video básico sobre cómo comenzar en esto de la creación de base de datos, y ya en el siguiente video vamos a ver cómo añadir las tablas a las bases de datos y ya comenzar con todo eso. Bueno, nos vemos. Chao.